Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Mesal, café y bistró, tu lugar a cualquier hora. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI, la intención es que te sientas bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros, un programa bien heterogéneo, pero por supuesto muy atractivo. Esquel cumpleaños. ¿Qué era Esquel? ¿Qué había en Esquel cuando no era Esquel? Vamos a hacer un repaso de la historia de esta ciudad que está cumpliendo años durante esta semana. Vamos a hablar con el historiador Sergio Sepiurka. Vamos a hablar también de una película, de un cortometraje que fue creado aquí en la Patagonia, El último puestero, The Last Puestero, una producción basada en la historia de un puestero en la provincia de Neuquén, hecha por dos realizadores, por un patagónico y por un estadounidense. Fue presentado este cortometraje ya en el circuito internacional de cortometrajes en el estado de California, en Estados Unidos, en Europa, y va a ser presentado también seguramente en algún momento aquí en la República Argentina. Vamos a hablar con Ezequiel Casares, un realizador, un patagónico, un esquelense que ahora trabaja en los Estados Unidos y que formó parte del equipo que realizó este cortometraje. Y también vamos a hablar del paro del pasado jueves, pero no vamos a hablar con un sindicalista, vamos a hablar con un trabajador. Todo esto esta noche en Entre Nosotros. Bueno, Esquel cumpleaños. Nace oficialmente la ciudad de Esquel en 1906. 1906, la Argentina históricamente podría decirse que terminaba lo que era la generación dorada, la generación del 80, con el final del mandato de Roca. Después venía Quintana y Figueroa Alcorta, y precisamente entre Quintana y Figueroa Alcorta es donde nace la ciudad de Esquel, donde finalmente se funda la ciudad de Esquel. En un contexto histórico donde Argentina vivía sus momentos de mayor gloria, de mayor expansión territorial, una corriente migratoria que era la que hizo la Argentina grande del final del siglo XIX, principios del siglo XX, inmigrantes de la Europa que veía al continente americano como una gran oportunidad. Después vendría la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué había en Esquel antes de Esquel? Y después, ¿qué pasó a partir de la fundación de Esquel? Invitamos a Sergio Sepiurka, amante de la historia, que ha escrito sus libros y que sus libros están en alguna manera enclavados en la historia misma de Esquel. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, gracias por
No, por favor. Por invitarme. Había que contextualizar, ¿no es cierto? Es decir, en ese contexto histórico nace Esquel, ¿no? Sí, la Argentina previo a la Argentina del centenario. Sí. Pero hay que decir faltaba muy poquito para el centenario. Exactamente. Pero hay que decir que la historia de Esquel, de alguna manera, Esquel va a ser el pueblo de la colonia 16 de octubre. Y la colonia 16 de octubre empieza con la gesta de los galeses entre 1865 y 1885 en la costa, donde en 20 años logran plasmar realmente algo increíble, porque gente no muy preparada, venían de distintos oficios, logra convivir con los pueblos originarios, manejarse en el desierto, crear un polo productivo en el valle inferior del río Chubut, conectado con un puerto exportador con ferrocarril, y son los galeses los que apenas se crea los territorios nacionales, el 16 de octubre de 1884, van y le ponen al gobernador Fontana, el primer gobernador de Chubut, todos sus elementos y sus ahorros y su vocación de venir al oeste, y bueno, y Fontana los encabeza acompañándolos para expandir. Aquí. Exactamente, para expandir esa colonización que había sido tan exitosa. Y bueno, llegan acá en 1885 y es la colonia 16 de octubre, que después será ensanchada, y que 50 familias pioneras el día 13 de septiembre de 1886 obtienen del gobierno de la nación la creación de esa colonia, las tierras para... Así que vivimos todos los días sin darnos cuenta, rodeados, yo tengo 40 años en Esquel, pero hay familias centenarias, muchas, que son parte viva de esa... De esos pioneros preexistentes a Esquel. Exactamente, porque como vos decís, preexistente a Esquel, porque la colonia nace antes que el pueblo. Primero había que organizarla, dividirla, traer a las familias. Días pasados se cumplieron 1891, los primeros 135 años de la llegada de esas familias. Y después se plantea en 1895, el gobernador Tello plantea la creación del pueblo de la colonia y lo ubica en la zona donde estaban los galeses, pero había un detalle, un chiquitito detalle, ¿no? Como diría un amigo, ¿cuál era el problema? El problema es que no sabíamos si esto era Argentina o era Chile. Toda esta zona estaba en litigio. Todavía en litigio. Es decir, que exactamente. Esta zona donde habían llegado Musters en 1879, acompañando a los tehuelches, muy poco antes de que los galeses llegaran acá. Estoy hablando 1870, llega Musters. Y ya le escribe a Lewis Jones en la colonia del Valle, y luego viene el Perito Moreno, 1879, trabajando justamente para la Comisión de Límites y para que esto fuera Argentina, y dice su frase que tanto me gusta recordar porque es como anticipatoria, dice: más allá de Esquel es uno de los sitios poblables más lindos que he visto en Patagonia, más allá del labra fértil donde se extiende el paradero del indio nómade, se levantará algún día una gran ciudad argentina. ¿Había ahí intereses? ¿Vos alcanzás a entender o a captar en el cruce de cartas, en el cruce de correspondencias, se alcanza a percibir intereses estratégicos de las potencias, tanto de Argentina, que era una potencia y tenía por supuesto sus propias pretensiones, como de Chile y de la corona de Gran Bretaña? No, lo que sucede en un momento dado es que hay un conflicto entre el gobierno argentino y los galeses, que los galeses habían creado su nueva Gales, tenían sus propias prácticas, enseñaban su propio idioma y eran un poco demasiados conservadores a los ojos del gobierno argentino, que los quería obligar a hacer ejercicios de tiro los domingos, y se encarcela a uno de los líderes de la colonia. Hay un
una diferencia por ese motivo, y en algún momento hay integrantes de la comunidad galesa que dice, bueno, no estaríamos mejor del otro lado. Vinimos para otra cosa. Pero eso es algo circunstancial, y los galeses siempre reivindicaron su pertenencia a la Argentina. Lo que había también era una disputa muy anterior entre Argentina y Chile que, Roca va a resolver en su primer y segundo gobierno. En el primero sometiendo en 1881 al arbitraje, con la teoría de que las altas cumbres que dividan aguas, lo cual era impracticable de verificar en la Patagonia, pero que dio 20 años de paz, durante los cuales la Argentina se preparó, se armó y aprovechó estratégicamente el momento de la guerra de Atacama de Chile para fortalecer. Claro, y la dirigencia chilena, se lo reprochó muchísimo a ellos mismos porque Moreno, dicen, anduvo por todos los lugares conociendo el lugar y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Pero bueno, eso va a terminar, los puntos en disputa, en 1902, y felizmente, esta zona queda para la Argentina, haciendo uso del uso posesorio más que nada, ¿no? Volvamos a Esquel, sí, porque está cumpliendo 120 años. ¿Cómo dividirías el crecimiento de Esquel? Bueno, por etapas, ¿cómo lo dividirías? Sí. Y bueno, ¿Cómo creció Esquel? ¿Cómo los lo ves primeros crecido? 40 años así, en despegue absoluto. Llega, ¿no?, con el telégrafo, y el ferrocarril en la Argentina. Sí. Bueno, el ferrocarril nace en el 1900, digamos, con Roca y con Alcorte, con toda esa nace generación. mucho antes, bueno, nace en 1857. No, está bien, pero en 1900 tiene su pleno apogeo la extensión de los ferrocarriles en la Argentina, y llega mucho después en la Argentina, llega a Esquel bastante después. Pero le es un significativo crecimiento para Esquel el ferrocarril. Sí, ¿Cuáles son los hitos de crecimiento de la ciudad de Esquel? Bueno, como te digo, digamos, el primer punto es la definición de su ubicación en el valle, que la definen los agrimensores, y se instalan en Esquel y hacen la mensura en Esquel. Por eso hay una discusión si la fecha es la adecuada o no, porque hay... Está bien, no importa eso. Pero los primeros años son de llegada, y el primer gran hito es 1910, cuando en el telégrafo se recibe la más conmocionante noticia que podía haber, que era la entrega de los títulos de propiedad a las 50 familias colonizadoras. Así que bueno, el Esquel de los primeros años, obviamente con los primeros arreos, las primeras casas, era un Esquel muy incipiente, pero va tomando una dinámica donde se va incorporando gente que no era solamente de origen galés, sino de todos los lugares del mundo, que la tornan realmente en un lugar muy, muy expectante. Multiétnico, ¿no? Un sitio, digamos, comercial, de influencia logística para todas las estancias que se van conformando, a punto que hay un petitorio importante en 1925 para crear el Banco de la Nación Argentina. Y esto sigue, digamos, consolidando el liderazgo de Esquel, no solamente sobre la zona cordillerana de Chubut, sino que es visto como un punto en todo el sur argentino cordillerano, como el punto más importante. Por eso va a llegar el Juzgado Federal, y por eso también en 1935 se va a proponer un proyecto que a veces no es recordado, pero donde se proponía que Esquel fuera cabecera de un nuevo territorio dentro de la provincia de Chubut, es decir, separado de la capital en Rawson. Para esa época, 1934, se crea la Dirección de Parques Nacionales, se empiezan la construcción del Parque Nacional Los Alerces, se reactiva el ferrocarril que venía para acá, y que va a llegar en el 45. Netamente ganadera y de servicios comercial, y también muy importante porque, digamos, el proyecto
de Roca era la ocupación a través del Estado de los territorios que consideraba vacíos. Así que llegan todos los servicios que corresponden al pueblo. Ferrocarril después. Sí, no tanto las rutas que son de los años 30, pero sí, todas las jurisdicciones van a tener su cabecera, educación, salud. Y bueno, lo que significa que hay como un crecimiento público y privado que va en consonancia, ¿no? Yo creo que esos primeros 40 años básicamente son realmente importantes. Después hay como un amesetamiento y después va a haber en los años 70 un episodio, digamos, muy importante en la economía de la zona, que es la represa de Futaleufú, la construcción de la represa de Futaleufú, que con todas sus polémicas genera, digamos... ¿Un nuevo impulso? Y sí, es un hito en la economía de la región, porque de repente vienen miles de personas a trabajar en un lugar, hay una economía que se mueve... Un impulso netamente desarrollista en un gobierno militar, pero con el acompañamiento de prácticamente todo el proceso industrial de la Argentina, ¿no? Sí, los proyectos militares de los gobiernos militares de los gobiernos 70, las represas, esto atado a Luare en el caso de Chubut. Son hitos, es decir, yo te digo, los primeros 40 años vamos así, después hay un amesetamiento, después aparece un pico muy grande en la década del 70 y después, digamos, aparecen cosas diferentes, porque en los últimos 40 años la población de Esquel se duplicó. Es decir, también ha sido de crecimiento poblacional importante y una economía que sigue basada fuertemente en el Estado, pero que intenta diversificarse con el turismo y con otras que ya venían desde antes, por supuesto, pero que tienen algún tipo de reimpulso, sí. Porque el turismo a su vez es una práctica más multiplicadora y es una práctica más extendida cada vez, sí. en la sociedad moderna, es un mercado. Sí. Te traigo la coyuntura local. ¿Encontrás que el debate o la discusión actual del famoso parque industrial puede ser si se quiebra la inercia, o mejor dicho, no la inercia, si se quiebra la resistencia que hay a la discusión del tema y si se logra romper esa resistencia que hay y si se establece finalmente, si se logra dar el primer paso, si se logra establecer la primera milla, se puede dar una nueva etapa de crecimiento para Esquel? Bueno, pues sabés que yo soy ingeniero industrial. Me gusta la industria, hablar de la industria, pero vos me dijiste que viniera a hablar de la historia. No es un reproche, de la historia. Sí, pero hasta acá hemos hablado de hechos. Sí, y de historia. Lo otro son hipótesis. Sí. ¿Sí? Entonces, el parque industrial puede ser como no puede ser, digamos. No me decís nada, puede ser como no puede ser. Por eso, hasta ahora ha sido una idea, sí. que no ha fructificado. Todavía no, está bien. Entonces, Pero si lo miráramos dentro de 50 años, esto podría ser un despegue, un nuevo despegue para Esquel, como lo fue, no sé, la represa o como lo fue el telégrafo hace 120 años. Pensar, te van a ver dentro de 120 años, te va a ver alguien y va a decir, mirá este viejo lo que dijo. No, por eso no me gusta sí. pasar, por eso te digo, estábamos revisando un proceso, sí. de un proceso histórico, sí. verificable, con, digamos, hacer hipótesis sobre el futuro. Te vuelvo a repetir. ¿Viste la botellita esa que se entierra y se pone para futuras generaciones para sí. desenterrar? Bueno, hoy hay todo un debate sobre lo que es la industria en el país, digamos, y es muy bueno, ¿no? Que lo exista, que exista. Algunos gobernantes tuvieron anteojeras con respecto a lo que era el campo y prejuicios, y otros parecen tenerlo hoy con respecto a lo que es la industria. Yo creo en el poder multiplicador de la industria, más allá de que justamente hoy hay que vincularla a los recursos locales, a emprendimientos que serán más o menos aceptados por la sociedad.
los procesos de transformación que hay de los recursos naturales, como por ejemplo los cultivos intensivos que se están desarrollando con éxito, son también parte de lo que es la agroindustria. Es decir, que no necesariamente un parque industrial digamos, tiene por qué recibir estrictamente industrias, es un parque de servicios, y ahí hay muchos servicios logísticos, incluso vinculados al turismo, que pueden tener lugar. Es decir, que lo que tradicionalmente se conoce como un parque industrial sí puede prosperar, pero bueno, estamos hablando de pronósticos y no de la historia. La historia es que hasta el 45 Esquel también tuvo proyectos industriales interesantes, y después, posteriormente también, en el caso de la transformación de las harinas, y hubo una industria, y hubo muchas industrias. Acá estamos grabando esto en el estudio de quien es descendiente de uno de los pioneros más industriosos que hubo en la zona, don Hervedo Rossi. Entonces, que tuvo cervecería y tuvo... armó una turbina para regar y obtener energía en Teca. En fin, tenemos gente industriosa vino durante toda la vida sin que hubiera un parque industrial. Uno cuando ve un parque industrial imagina grandes industrias. Grandes concentraciones. Grandes concentraciones. No te olvides que todos los procesos históricos siempre fueron sometidos a grandes discusiones y debates. Algunos, probablemente los que están más atomizados, como estos que me acabas de mencionar últimamente, surgieron y fueron evolucionando per se sin ningún tipo de resistencia. Otros que están más aglomerados o más densamente conformados dan para un debate. Pero la historia es esto, ¿no? Discusión, debate, controversia, y así avanzan las sociedades. Sí, bueno, Félix Luna, de quien tengo el gusto de haber sido amigo y haber aprendido muchas cosas con él, que prologó algunos de nuestros libros, siempre decía, siempre hay lugar para otra mirada en la historia. Lo que no se puede hacer en historia es negar los hechos, ¿sí? Negar hechos que son contundentes, que están verificados, entonces, bueno, siempre por supuesto podemos hablar sobre las interpretaciones, pero hay que ajustarse a los hechos. Y en estos 120 años, para dar un resumen, lo cierto es que él creció con el aluvión de muchas familias que crearon antes que una colonia un sentimiento de comunidad muy fuerte, de solidaridad, que los empujó en una senda de crecimiento que por momentos parecía imparable, que después eso en las contingencias del país y que parecía un lugar que era más que Bariloche y que se quería separar de la costa, porque tenía ya una masa crítica importante. Y después, bueno, fue, amesetándose, que tuvo algún periodo de como este gran emprendimiento que te mencionaba, y que hoy está buscando un futuro con la población aumentada, es decir, con más desafíos. Pero bueno, yo creo que lo que siempre hay que destacar es que hay que volver a los valores, y los valores que hicieron de Esquel ese sitio poblable como uno de los más lindos de la Argentina, como decía Francisco Moreno, son los que tenemos que seguir defendiendo y acompañando para mejorar nuestro desempeño en los próximos 120 años. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos al corte, gracias. Mesal, café y bistró, un espacio pensado para todos, pastelería propia, precios accesibles y una excusa exquisita para cualquier momento del día, desde un café temprano hasta un encuentro único, reuniones de trabajo, charlas tranquilas y encuentros con la literatura, abierto de 7:30 de la mañana a 1 de la madrugada. Café y bistró, Mesal, tu lugar a cualquier hora. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad,
profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Bueno, volvemos de este bloque comercial y nos vamos a meter en un tema que está estrictamente vinculado con Patagonia, porque el contenido del tema es Patagonia y el entrevistado es patagónico. Es de Esquel, prácticamente nació en Patagonia. Yo no sé si nació en Esquel o en la zona de Gobernador Costa. Se trata de Ezequiel Casares, nacido y criado acá en Patagonia. Yo creo que cursó sus estudios primarios seguro y secundarios en la escuela salesiana de la ciudad de Esquel. Después se fue a estudiar afuera, estudió cine en el estado de California, en Estados Unidos. Es un realizador cinematográfico, está metido en la industria del cine y protagonizó como director fotográfico un cortometraje que acaba de ser presentado en diferentes circuitos de la industria del cine, de la industria de los cortometrajes, tanto en Mallorca, en Europa, como en Santa Bárbara, en el estado de California. El cortometraje se llama El Último Puestero, en inglés es The Last Puestero, o El Último Puestero. Está con nosotros, vamos a ver el tráiler de este cortometraje que obtuvo premios en California y fue presentado también en el Festival de Mallorca. Miramos el tráiler que dura minutito y pico. Uno tiene muchas responsabilidades en lo que es llegar a ser puestero. Y Adonai es un muy buen ejemplo de un puestero. Vive lejos, en un lugar retirado de la ciudad de Junín de los Andes.
Y mi nene no, él dice que una vez que ya sea grande, que él va a trabajar en el campo. Y ojalá que tenga suerte que Emanuel siga con la cultura que es de campo, la tradición, porque se va terminando mucho lo que es la cultura. Ahí está. Bueno, lo vamos a presentar, habíamos hablado. Formó parte de la película, la dirección de la película de este cortometraje está a cargo de Bel Casares, que es su cuñada. Bel Casares está casada con el hermano de Ezequiel Casares, y en esta noche lo tenemos a través de nuestras plataformas de Zoom. Ezequiel, muy buenas noches, un placer tenerte a través de las plataformas digitales para charlar sobre esta película y sobre este reencuentro virtual, pero reencuentro al fin. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto mirarte y escucharte. Ricardo, igualmente un placer estar acá. Soy un gran fan de tu programa. Nosotros lo mirábamos a tu programa creciendo en casa, no nos lo perdíamos todas las semanas. Claro, era chico en la secundaria y es un orgullo estar acá y poder ser parte de... Sí. Digo bien, ¿no? Vos estudiaste, todos tus hermanos y vos estudiaste en el colegio salesiano. Nosotros estudiamos en el salesiano. Yo nací en el campo, a un poco al sur de Gobernador Costa, y después la escuela la hicimos en Esquel, en el salesiano, todos ahí. Y cuando terminé el salesiano me vine para Estados Unidos a hacer cine. Trabajé con un agente, ellos me pagaron los estudios, hice la universidad aquí y después empecé a trabajar independientemente. Después hice un posgrado específicamente en cinematografía y ya hice siempre haciendo cine. Fantástico. Y ahora te encontrás con una película o un cortometraje que es estrictamente patagónico, realizado, las vueltas de la vida, ¿no? Realizado por una también cineasta que te termina siendo tu familiar, tu hermana legal, como dicen en Estados Unidos, tu hermana en law, que es la esposa de tu hermano, que es Bel Casares. Contame cómo llegan a esta película, cómo logra anclar esta película en la vida de Bel. ¿Y cómo logran? ¿De qué se trata esta película? Mira, la historia de Bel es que Bel también estudió cine, ella estudió para ser guionista y tiene experiencia con documentales. Ella estaba viviendo con su familia en Patagonia, en San Martín de los Andes, por un año y en un momento estaba haciendo un corto documental sobre la doma racional. Y en ese corto, en una de las escenas, aparecía un gaucho que se llama Adonai, que es un puestero, y que ella reconoció que el gaucho era particular en el sentido que realmente daba para la cámara, era una persona que se sentía cómoda, natural, y ahí le intrigó la idea de seguir la historia de esta persona. Bel me contactó porque estaba interesada en hacer esto, y me encantaba la idea, me parecía súper interesante, pero también desafiante. No es un proyecto, yo habiendo crecido en el campo y le tengo mucho cariño a los gauchos, especialmente a los puesteros, viste, que se pasan mucho tiempo solos, viviendo meses solos en un puesto lejos. Y ese tipo de vida lleva a que sean gente quizás un poco más oscas o gente que no necesita hablar o ser más abierta o a veces más tímidos. Entonces es lo opuesto de lo que uno necesita para hacer un documental. Y en ese sentido sí, ese era el desafío para nosotros y creo que fue el golazo de tener una perspectiva como la de Bel, que puede ver una persona con otros ojos de afuera, puramente por el sentido humano, que es realmente excelente. En el corto, bueno, en el tráiler en realidad, que es de muy pocos segundos prácticamente, se lo ve hablar a Adonai, el protagonista de este corto. ¿Quién es el que o la que lo hace hablar a Adonai?
a este puestero, el último puestero, ¿no? Tuvimos definitivamente la relación que nace en todos estos, cualquier documental, la relación con el personaje principal es creada fuera de cámara. Es algo que realmente es muy transparente en la relación que los cineastas tienen con estos personajes, el respeto mutuo, ¿sí? Y eso es 100% algo que estableció Bell antes de que nosotros lleguemos ahí. Para cuando yo llegué ahí, esa relación ya estaba establecida. Y después hay el modo de filmar esto y cómo hay sutilezas en cómo levantas una cámara y le pones la cámara enfrente a alguien el primer día, respetar esos espacios, entender cuánto puedes empujar, cuánto te tenés que quedar atrás, y eso lo vas desarrollando. Pero obviamente nada de esto se puede hacer si la persona no está levemente abierta al proceso, ¿no? Claro, pero como decís, sobre el final, es un proceso largo que arranca con la confianza mutua entre el realizador, que genera ese vínculo de confianza con el protagonista, y todo un equipo, porque no es solamente el director de la fotografía, está el sonidista, están los asistentes, está el que coloca los micrófonos. Digamos, hay un montón de gente detrás de la realización del corto, ¿no? Que sí, exactamente. Detrás. Y eso es lindo porque lo vas creando, la gente va entendiendo, ¿viste? Es esta idea de que tenemos que ser casi invisibles detrás de la cámara para realmente enfocarnos en darle todo el espacio posible a esta persona. Y ahí es donde tiene, ¿viste? Este tipo de documental que nosotros hicimos, le llaman un documental etnocéntrico. Y que es lo que básicamente ves en National Geographic o con lo que nosotros crecimos, viste que con los documentales de ATC, que tienen mucho foco en lo que es el folclore, la cultura argentina. Yo me acuerdo muchas de las cosas que aprendí de Argentina antes de irme era a través de estos documentales, ¿sí? Lo que puede suceder con eso que también es que te podés quedar justo un pasito más atrás, donde mostrás las tradiciones, mostrás las costumbres, los oficios de esta gente, pero te quedas un pasito más atrás de la persona en sí, de esa persona, en este caso como padre, la relación con su hijo, que son absolutamente relevantes. Y ahí nos ayudaba mucho la perspectiva de Bell, de afuera, de ver a Adonai realmente como una persona completa, ¿sí? Porque hay cosas quizás como uno que está muy acostumbrado como argentino. Hay una fiesta en San Martín de los Andes que se llama la fiesta del puestero, ¿sí? Y en cómo mostramos eso y cómo nosotros explicamos la relación de Adonai con esta fiesta, lo que él significa para él como persona y no simplemente como un personaje gaucho, ¿sí? Ayuda muchísimo a tener a la perspectiva de Bell, claro. Claro. No me quiero adelantar, en algún momento seguramente el corto estará disponible para verse en la Argentina, eso lo dirás vos sobre el final de la charla, no me quiero adelantar a eso, pero el corto... y el título del corto habla de el último puestero, y en este caso el protagonista es este hombre, Adonai. Él se siente como el último puestero de su generación, o la película con el título indica o invita a pensar que esta actividad, que este oficio tiende a desaparecer. Te hago esta pregunta y evoco alguna de las anécdotas. Mirá vos, ¿no? Estoy evocando alguna anécdota de tu padre, que alguna vez en algún viaje a Australia, cuando volvió, me decía, mirá, la recorrida en los campos a caballo en algún momento va a desaparecer, porque en Australia recorren en moto, ya no recorren a caballo. Una cosa con otra, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero quiero decir, ¿la película muestra a Adonai como el último de su generación o intenta mostrar que este oficio
en algún momento va a desaparecer. 100% estás en todo lo correcto. Es así y hay una conexión muy fuerte con lo que contás, que es simplemente la tecnología y el mundo moderno de hoy, cómo afecta las distintas costumbres, los modos de vida, ¿sí? Y definitivamente era algo que Bell estaba interesada en capturar de un momento y no había un hilo claro al principio. Obviamente cuando uno llega, conoce a esta gente y dice, esto simplemente no es algo que sea sustentable, no hay modo de que esta gente pueda seguir haciendo estas cosas de esta manera, ¿no? Simplemente por cosas tipo Internet, las redes sociales, ¿sí? Ahora los gauchos que quieren ser puesteros, cuando se van a un puesto, preguntan si hay Internet, si hay conexión de... Quieren tener Starlink, quieren tener Claro, su y no teléfono es nada con WhatsApp, descabellado, claro. porque si vos pensás, hay cosas que han cambiado, en el documental se explican, pero cuando vos pensás, antes el estándar era que un gaucho a lo sumo terminaba la primaria, pero luego se iba al campo. Hoy en día, ellos mismos esperan que sus hijos terminen la secundaria. Eso ya cambia muchísimo la dinámica. Y un chico que termina la secundaria ya tiene una exposición a Internet, a teléfonos, a la vida social, que es muy distinta de la que tuvo Adonai, de la que tuvo el padre de Adonai o el abuelo de Adonai. ¿Sí? Entonces, son generaciones que ahora súbitamente cambian radicalmente y cuesta ver, especialmente para una persona como Adonai, cuál es el próximo paso, porque él tiene un hijo que le ama el campo, el chico, pero la mamá quiere que él termine la secundaria. Cuando nosotros estábamos filmando, él estaba en la primaria. Y claro, Como es lógico, muestra ese claro. proceso. Sí, es impresionante. Perfecto. Un par de preguntas más y te libero, Ezequiel. ¿En algún momento la película está pensada que pueda ser presentada en algún festival en la Argentina? Esa es la idea, nos encantaría. Ahora está en el circuito internacional, como vos decías, ganó un premio en Mallorca, tuvo buenas reseñas en el Festival de Santa Bárbara, está en el de New Jersey, en Wisconsin, en uno en Benoit, cerca de Chicago. Y la idea es que seguir este circuito hasta fin de año, idealmente concluir en el Festival de José Ignacio en Uruguay, pero obviamente queremos hacer que aparezca en Argentina y mostrarlo, sería lindísimo. Imagínate que pudiera Adonai, el puestero, y está presente, o sea, esa sería lo ideal. Sería fantástico conocerlo. Y la última pregunta, después seguramente en los graph va a aparecer tu website donde aquellos que estén interesados en tu carrera profesional puedan investigar un poco tus trabajos. Vos hiciste bien tu reseña, trabajás en la industria cinematográfica. ¿Qué podés contarle al público en general en la Argentina? La Argentina es un país, bueno, sos argentino, conocés muy bien que es un país permanentemente controversial y de debates permanentes. Bueno, estamos entrando en los últimos 2 años en debates sobre lo que tiene que hacer el Estado o no y si tiene que el Estado promocionar y subvencionar la industria cinematográfica, que es una gran industria que genera mucho empleo en todo el mundo. Y bueno, y en Estados Unidos ni qué hablar. Estados Unidos tiene un fuerte incentivo como industria, tiene un fuerte incentivo a sus integrantes de la industria cinematográfica. ¿Cómo se sustentan este tipo de producciones? Probablemente esta producción no haya tenido ningún incentivo desde lo comercial, no haya tenido ningún sponsor, o sí, ¿cómo se sustenta este tipo de producciones cinematográficas, Ezequiel? Una excelente pregunta, Ricardo. Lo cierto es que hoy en día eso está cambiando muchísimo. De hecho, en los últimos años, muchos de los incentivos habían ido de California. Hay muchos estudios y muchas opiniones al respecto en cuanto a si estos incentivos realmente funcionan o no funcionan.
hay mucha gente que dice que no funcionan y que son más caros de lo que producen. Y por eso California en los últimos años había dejado de dar tantos incentivos. Esto fue mezclado con muchísimos otros factores que empujan a que la industria del cine se esté yendo de Hollywood, que estén filmando alrededor del mundo. Pero no es solo el factor de los incentivos del Estado, tiene que ver con el estado de la industria, que una democratización que me parece divina, excelente. Creo que los streamers como Netflix son el ejemplo número uno de cómo hemos de repente tenido un acceso a contenido de alrededor del mundo que hacía falta, que hay hambre, que la gente quiere ver cosas alrededor del mundo, y me parece que eso es lo más importante. En España están haciendo un trabajo impresionante de crear contenido y de hacerlo de una manera que sea más sustentable, ¿viste? Que sea comercial y con una perspectiva universal al mundo, ¿sí? Que no es solo un producto que se venda en España. Y me parece que se puede aprender más de eso, de ejemplos así. Argentina está teniendo muy buenos productos que están entrando en Netflix y son populares afuera, ¿viste? Y son justamente ese talento, esa gente que entiende el balance entre la riqueza de algo local, original, y los temas de base universales con los que se puede conectar todo el mundo. Lo ves en Corea del Sur, claro. Lo ves en muchos lugares. Sí, no me imagino por qué todavía Netflix no se subió a la plataforma o alguna de esas plataformas similares a Netflix alguna historia sobre, no sé, sobre San Martín, sobre Roca, ¿no? Sobre personajes de la historia argentina que son universales, ¿no? El cruce de los Andes por parte de San Martín es una epopeya universal que bien podría ser contado en una plataforma de ese tipo. No se imaginaba. Ezequiel, cuestión de tiempo y de que alguien se anime a buscar el riesgo y contarla sí, de una visión global. Ezequiel ha sido muy generoso por el tiempo que has compartido con nuestra audiencia, que también es una audiencia global, gracias al acceso libre a las plataformas y a Internet, esta gran carretera universal que nos une a través del espacio y del tiempo. Un placer, Ricardo. Mil gracias por traerme acá y dejarme compartir ya un poquito del último apuestero. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Nos vamos a una pausa, volvemos en segundos. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Mesal, café y bistró, un espacio pensado para todos. Pastelería propia, precios accesibles y una excusa exquisita para cualquier momento del día. Desde un café temprano hasta un encuentro único. Reuniones de trabajo, charlas tranquilas y encuentros con la literatura. Abierto de 7:30 de la mañana a 1 de la madrugada. Café y bistró, Mesal, tu lugar a cualquier hora.
Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Vamos a referirnos a lo que lo sucedió el día jueves en el país. Parece que el país se detenía como consecuencia de este paro nacional decretado por las fuerzas del trabajo, la CGT, la Central de los Trabajadores de la República Argentina, y también por las fuerzas de la oposición, tratando de alguna manera de advertir acerca de lo que ellos entendían era el peligro de lo que iba a suceder en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, acerca del tratamiento de la ley de modernización laboral. En las calles, en las diferentes ciudades de la República Argentina, y también aquí en la ciudad de Esquel, el día jueves fue un día de manifestaciones públicas por parte de sectores del trabajo. Pero lo que más se vio fueron manifestaciones de trabajadores del sector público que se manifestaron en contra de este intento que finalmente salió aprobado por la Cámara de Diputados de modificar o de avanzar sobre una reforma sobre las leyes laborales en la República Argentina. El sector público del trabajo, los trabajadores del sector público, los trabajadores estatales, que probablemente tengan más libertades para poder dejar sus trabajos y manifestarse en las calles, pudieron hacerlo. Los trabajadores del sector privado, sabemos cómo es la situación, no tienen tantos derechos, o por lo menos saben que si no trabajan no cobran, igual que el empresario del sector privado, que si no abre sus persianas, no factura. Me llamó mucho la atención, en ese contraste tan claro, tan identificado, donde el trabajador del sector privado trabajó, porque si no trabaja no cobra, una publicación en las redes sociales aquí en la ciudad de Esquel de un señor Javier Yanquileo, de aquí de la ciudad de Esquel, que publicó lo siguiente: yo hoy no paro, otra vez. Y parece que si no paro, soy poco menos que traidor a la causa obrera, vendido al sistema o esclavo feliz. Pero no paro, no porque me sobre nada, sino porque me descuentan el día. Así de simple, así de terrenal. No paro porque el sindicato, en mi caso, el gastronómico, no me representa en absolutamente nada. No me garantiza continuidad laboral, no me asegura condiciones reales, no aparece cuando te quedás sin turno o cuando el empleador decide reorganizar. Pero eso sí, para el acto, la bandera y el discurso épico siempre hay presupuesto. Trabajo desde muy pibe, dice el señor en su red social. Y no soy esclavo del trabajo. El trabajo no es una condena, es dignidad. Es levantarse sabiendo que lo que tenés lo ganaste. Como decía Juan Bautista Alberdi, dice este trabajador del sector privado, Juan Bautista Alberdi. Gobernar es poblar, pero también producir, generar, intercambiar. Nadie progresa a fuerza de asambleas eternas. Se progresa, dice el señor Javier, creando valor. Y como repetía Ayn Rand, una filósofa liberal, el hombre que produce mientras otros disponen de lo suyo no es solidario, es saqueado con aplausos. Hoy muchos se sienten representados por dirigentes que hablan de luchas mientras bajan de camionetas de alta gama. Defienden al trabajador desde yates
motos importadas y casas que no entran en el convenio colectivo. Yo que estoy en la cocina, que me quemo las manos, que hago horas extras para cerrar el mes, debo creer que ellos son el ejemplo de austeridad revolucionaria. Bueno, sigue un poco más el posteo del señor. El señor se llama Javier Yanquileo y esta noche está invitado a charlar con nosotros porque los medios de comunicación fueron abarrotados, inundados de representantes del sector gremial y específicamente o más por sobre todas las cosas del sector gremial estatal. El señor Javier es un trabajador del sector privado que me llamó mucho la atención su posteo el día jueves de la semana pasada, por eso esta noche lo invitamos a Canal 4 a charlar con nosotros. Javier, bienvenido y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo le va? Muy bien, es un gusto, la verdad. Bueno, el posteo dice algunas cosas más que seguramente las vamos a seguir desarrollando. Me llamó mucho la atención su posteo porque, digamos, usted es un hombre del trabajo. Sí, exactamente. Yo tengo mi postura ya definida, por decir, en la cual, bueno, como lo expresaba dentro del posteo, la parte sindical o los sindicatos en mi persona no me representan absolutamente nada. Y no tengo nada en contra de ellos. Tengo, no sé si amistad, pero puedo charlar, puedo hablar. Las veces que fui, en este caso, al sector gastronómico, me sentí como que estaba pidiendo o estaba haciendo lo que yo requería en su momento, como que estaba obligado. O sea, voy a pedirte ejemplo, asesorame, no sé, vamos a poner ejemplo, asesorame en caso de hora extra, ¿cuánto me corresponde? Y bueno, sí, no sé, hay que verlo. Y siempre como que te van piloteando, como que te van tirando la pelota, como que no te están dando respuestas fehacientes y coherentes. Y che, bueno, te corresponde por hora extra un peso con 50 y te corresponde esto. Entonces digo, y me pasó también, por eso por ahí tengo, no sé si bronca 100%, pero algo de bronca, malestar, digamos. Yo, bueno, trabajo en la parte gastronómica, en la parte hotelera, soy conserje, y bueno, gracias a Dios tuve dos laburos. Uno sigo estando actual y el otro, bueno, en el mes de enero, bueno, por nueva adquisición, nuevo gerente, la empresa, digamos, se dejó, y está perfecto, porque la parte laboral se trabaja de esta manera. Si no, el nuevo empresario quiere tomar gente o quiere quedarse con la gente, esa es la parte de ellos. Pero la parte en este punto, por eso posteé en contra, por llamarlo, el sindicato en su momento, en ningún momento se presentó. En ningún momento dijo, a ver, muchacho, o presentarse con todos mis compañeros, o no sé si en particular por alguno. Chicos, son 11, son 12, vamos a ver cómo lo reubicamos, vamos a ver qué pelear para que ustedes sigan con la continuidad. En ningún momento se acercaron. Entonces digo, ¿qué representatividad tengo de una persona que no figura, que no me representa legalmente, que no está conmigo en la falta laboral, que no cumple con lo que yo? Pero ahora sí, en la cuota, todos los meses, el recibo de sueldo, 20 pesos. Aguinaldo, 30 pesos. Y haciendo números, o sea, te estoy dando la cuota que vos me obligás, porque yo no estoy a favor, por lo mío no estoy a favor. Y obligadamente obligan a mi empleador a pagarle, porque si no viene, hacen multa, buscan de todas maneras. Y después con esto, a ver, el sindicato, y lo vemos a diario, ningún sindicalista vos lo ves que va a salir o que lo ve y decir, che, bueno, voy a generar como sindicato propuestas fehacientes, concretas o proyectos para capacitar a los empleados o los afiliados. Decir, bueno, no sé, ejemplo, como yo siempre se lo dije y una vez se lo planteé a gente del sindicato, le dije, yo hace más de 6 años que estoy trabajando en este lugar. De la fecha que estoy, ustedes como sindicato en ningún momento se acercaron a prestarnos o decirnos, che, tengo una capacitación o, ¿sabe qué? Vamos a dar capacitación, ejemplo. Atención al cliente, atención al huésped extranjero, por ejemplo, o no sé, cómo atender o cómo hacer una caso de situación de primeros auxilios. Absolutamente nada. Y lo hablo del sindicato de gastronómicos. Hay otros sindicatos, tengo entendido que sí, hacen premios, hacen tómbola, tómbola no, sino que hacen, dan beneficio, todo. Y yo me entero por la red central de Comodoro, que en Comodoro sí tienen varios beneficios, pero en Esquel no tenemos absolutamente nada y no figura en cierta vez que aparece. Entonces digo, ¿qué representatividad o qué confianza yo puedo tener en una persona, en un sindicato, en un bloque, en un edificio, por llamarlo de entidad, en este caso, que me represente si no, yo veo que estoy en la nada, o sea, y te salen con esto, Barzo, no, por eso te representamos, nosotros estamos con vos, nosotros vamos a pelear por tu derecho. ¿Qué derecho? ¿Cuáles? Si yo lo estoy peleando solo. Claro. La otra cosa que tiene que ver con los sindicatos, y el otro día lo hablaba con un sindicalista, es
Por ahí lo que percibe el trabajador es que el sindicato, o el sindicalista, mejor dicho, no representa al trabajador en tanto y en cuanto el sindicalista hace años que no agarra una bandeja, en el caso del gastronómico. O Moyano hace años que no trabaja arriba de un camión, por decir, ¿no? El sindicato de los camioneros. O en este caso Barrio Nuevo, que sería el sindicalista... Exactamente, el gastronómico. Gastronómico. Hace años que no agarra una bandeja y no atienden a un restaurante. Eso sí, son millonarios. Sí, por eso digo, vuelvo a lo mismo, haciendo número así nomás. El sindicalista es millonario y el trabajador y el trabajador, sí. Y además, esto es obvio, es evidencia clara que el patrón, por llamarlo, te dice, bueno, yo le puedo pagar esto, y el sindicato te dice, no, bueno, sí, y arreglan por detrás. Y no me digan que no, porque gran parte siempre de los sindicatos arreglan por detrás. Che, no, porque no pudimos negociar, no podemos el verso. Entonces, vuelvo a esto, una Argentina tan rica en todas las áreas, de Ushuaia hasta La Quiaca, comúnmente se dice, tenemos una Argentina totalmente rica en todos los sentidos. Y no te hablo de, un tema muy tan latente que hoy el tema de minería, pero te hablo a nivel nacional, tenemos pesca, tenemos un montón de actividades que podemos hacer. Y lamentablemente los sindicatos están metidos y se llevan casi el 80% para ellos, no para el trabajador. Un trabajador, y si vos lo hablás y lo escuchás a un productor, por darte un ejemplo, te dice, yo vendo, por ejemplo, el kilo de zanahoria lo estoy vendiendo a 5 pesos. Pero me pide el sindicato, el gremio en este caso, que lo deje a 3 pesos. ¿Cuánto pierde ese producto? Y así siguen. Y ellos se llevan casi el 80% de ese capital. Si vos dijeras, bueno, se lo damos al trabajador, le damos al trabajador para que se capacite, para tener, darle a fin de año viaje, capacitarlo, educarlo, generar, está perfecto. Pero vuelvo a lo mismo, yo te hablo hoy por la parte gastronómica. El sindicato acá local, en ningún momento, vuelvo a lo mismo, y estoy ya hace 6 años trabajando en la parte gastronómica, en ningún momento se acercó. Pero sí tengo por ahí algunas capacitaciones que he tenido a través de FEGRA, que es a nivel nacional, que sí ha tenido ciertas capacitaciones. Y está buenísimo, porque de eso creo que se trata, de capacitar a la gente. Por la parte empresaria. Exactamente, por la parte empresaria, pero no por el sindicato en sí. Entonces digo... ¿Considera que la discusión de esta nueva ley laboral va a permitir mayor flexibilidad para que ingrese al mercado laboral gente que hoy está en el sector informal de la economía, en el sector del trabajo? Sí, va a tener, obviamente esto todo nuevo, porque obviamente se tiene que llevar a cabo, todo lo que está llevando hoy recién está, digamos, en pañales, por decirlo de alguna manera, esta ley. Va a generar, por ejemplo, vuelvo a lo mío, un empresario o una empresa que quiera poner, ¿cuánto tiene que poner? Y volvemos a lo mismo, la gran traba es el sindicato. Y volvemos a lo mismo. Está bien que, está bien, volvemos a esto, vos peleás por el derecho de trabajar, listo, pero dejalo trabajar al empresario. Dale la oportunidad, permitirle que ellos trabajen, permitirle que hagan su dinero para poder. Es como que no han acostumbrado, o se acostumbró a que si el Estado no está presente, no puedo vivir. O sea, vuelvo a lo mismo, Argentina es un país rico, es un país rico. Y volvemos a lo mismo, no puedes producir porque tenés una montaña de trabas, por llamarlo de alguna manera, que no te impide avanzar, no te impide generar tu propio ingreso, no te impide poder avanzar en lo que vos querés. Y volvemos a esto, la ley hoy está en pañales, se tiene que seguir trabajando, y va a permitir a las pymes, creo que le va a permitir trabajar de alguna manera, poder tomar empleados, poder generar más empleo también, porque si vamos al caso hay un montón de gente informal que eso no se cuenta, por ejemplo, y creo que está a nivel nacional. Hoy me ha pasado y he escuchado, que esto también por ahí me llama mucho la atención, en algún momento se hablaba del tema de los que están subsidiados que tienen planes. Y vos lo contratás, lo llamás y te dice, no, que no me blanquees. Prefiere quedarse con el plan. Claro. Pero vos lo decís, ¿pero por qué? Porque yo voy, cumplo 3 horitas, 4 y ya estoy bien. O sea, es como que el ser humano, o parte de lo que ha sido de acá para atrás, se ha conformado con un poquito que te den. Que te dan, no sé, por ejemplo, 2 pesos. Y ya estoy feliz. Y volvemos a esto, no te dejan, o volvés a esto y le preguntás, ¿pero por qué no querés? Estás blanqueado, tenés un sueldo, tenés ese aporte, porque esto es aporte que vos vas a tener para que te jubile. Ah, no, pero eso no importa. Entonces te queda como diciendo, entonces no entendés. Pero vuelvo a esto. Si la forma de trabajar es esta, me parece que no es correcta. Y vuelvo a esto, o sea, te están dando los beneficios, tenés una obra social, tenés un seguro, tenés vacaciones, tenés todo lo que tenga que ver con por ley de marca. No, me quedo con esto. Vamos a ver cómo funciona la ley. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, agradecido como siempre y la verdad que por este espacio que me brindás. Y bueno, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, la voz de un trabajador. Generalmente los medios de comunicación
están inundados de la voz de los representantes de los trabajadores. La voz de un trabajador, ni más ni menos. Vamos a una pausa, la última de este programa. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol, Mesal, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, esto fue todo por esta noche. Espero haberlos acompañado y haber estado a la altura de las expectativas que ustedes tenían. Recuerden que este mismo programa se repite este próximo jueves a partir de las 21 horas. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.